Que se aguante ahora lo que viene. Óigame, que se aguante lo que viene ahora. Es el tiempo que se acerca la venida del Cordero. Óigame, es tiempo que se acerca el Rey de Reyes y Señor de Señores a conquistar la tierra, donde dice que va a echar al anticristo, el dragón y a la serpiente antigua vivos al Hades, mi hermano. Se le va a arrebatar la tierra con mano dura y con violencia. Óyeme. Nos vamos a lo pentecostal. Óigame, nos vamos a lo pentecostal. Esto es sencillo, esto es sencillo. Esto es sencillo. Óigame, nos vamos sencillo, sencillo. Oye, no me va a cambiar nadie. Sencillo. Gente, óigame, esto se graba para la historia. Esto se graba para la historia. Nos vamos en vivo. Nos vamos en vivo. Estamos en vivo. Escúcheme. Juan el Bautista, nacido de mujer, surgió diciendo: acercado y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es una manifestación que ocurrió cuando Juan el Bautista se manifestó, óigame, y le puso el bosquejo. Es el momento de entender, óigame, que Juan el Bautista surgió para dar buenas noticias de salvación, para abrir el camino. Escucha, yo sigo Pentecostés. Óigame, nos vamos y estamos prendiendo en candela. Estoy que prendo de medio maniguetazo. Óigame, y esto pica y se extiende. Juan el Bautista salió para pronunciar las buenas noticias de salvación. Y sepa algo, que le decía: acercado y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Y lo señalaban, lo criticaban. ¿Qué no le decían? Óigame, lo despreciaron. Los fariseos, los que hoy en día se dicen ser fariseos, judíos. Tengo a mi esposa atrás bastidores. Óigame, estoy a lo pentecostal. Usted no sabe todo lo que yo prediqué la palabra en todas esas religiones, en todas esas iglesias, muchos lugares. Escúchame, hoy nos vamos a lo pentecostal. Óigame, Juan el Bautista tiene una similitud con los 144,000 sellados que se van a desatar en el último tiempo. Óigame, donde hay un cordero que ha de venir, que ha de descender de los cielos. Él tiene que enviar mensajeros para que le abran el camino. ¿Usted sabía eso? Óigame, y Juan el Bautista, escuche, óigame, mira lo que escuche. Nos vamos a la Biblia. Nos fuimos así, miren. Escuche lo que le voy a decir, míralo aquí. Juan el Bautista, mire esto. Un ángel, oiga bien, dice, en Juan 1, 8 al 13 dice: y un ángel anuncia, Zacarías, un sacerdote que guardaba los mandamientos. Óigame, Juan 1, 5 al 7. El nacimiento con señales de Dios para hacer cosas grandes. Se le anunció a Zacarías, un sacerdote judío, óigame, que se le dio una instrucción. ¿Y sabe qué? Por su incredulidad quedó mudo, porque no lo creyó. Y en este tiempo hay un pueblo que dice ser llamar sacerdote, que Juan el Bautista salió para pronunciarle: acercado y el convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Óigame, y quiero decirle que antes que el Cordero de Dios se manifestara delante de los hombres, se manifestó este hombre, Juan el Bautista, nacido
a este hombre que guardaba los mandamientos, guardaba las instrucciones. ¿De quién? Del Cordero inmolado. Óigame, Juan el Bautista nace 9 meses antes que el Cordero, porque son primos. ¿Qué pasa? Zacarías recibe estas instrucciones. Óigame, ¿qué pasa? Y mira lo que dice aquí. Míralo por aquí. Que necesito los espejuelos, no son de los tengo y no veo. Dice en Juan 1, 14 y 17. Gracias a Dios que esto se graba. Dice, guiado para preparar el camino. Una característica de Juan el Bautista. Guiado para preparar el camino, ¿de quién? Del Cordero de Dios. El que fue profetizado. Sacerdote 400 años antes. Se habló de este joven. ¿Quién? Juan el Bautista. Y quiero que sepa que le voy a comparar por las escrituras una similitud. La obra de los 144,000 sellados. Y dice, y comienza con el anuncio del mensaje angélico. Los sellados prueban su fidelidad. Por la obediencia, ¿a quién? A los mandamientos. ¿De dónde? De las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel. ¿Para qué? Porque de esas 12 tribus hay estos escogidos que también simultáneamente, tras bastidores en este último tiempo, fluyen bajo el propósito, como Juan el Bautista, pronunciar la buena noticia, abrirle el camino para que ante su regreso, ¿a quiénes? A estos fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que las obras de Dios no guardan. Óigame, que van a ser entregados en cama, en tribulación, en vergüenza, por escuchar teorías de estos fariseos. Óigame, Juan el Bautista andaba conmovido. Juan el Bautista andaba airado, pronunciando, ustedes no pronuncian el nombre de Dios. Ustedes no pronuncian el verdadero nombre del Cordero. Ustedes no guardan la ley. Tú eres una adúltera. Tú eres una fornicaria. Eso hacía Juan el Bautista, pronunciando las noticias ante quién, ante el Cordero de Dios. Y se detenía esta característica, así como lo tiene Zacarías, que apareció un ángel pronunciando la manifestación de quién. Un hombre más grande como ese, dice el Cordero, no ha nacido de mujer. Más grande que ese, sino ha sido quién, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué hizo? La primera característica, pronunció el camino, abrió el camino, porque fue profetizado. ¿Qué pasa? Tiene otra característica, divulgaba verdades, bautizaba, sellaba. ¿Por qué bautizaba y sellaba? ¿Para qué? Porque iba a pronunciar las buenas noticias de arrepentimiento, de salvación. Que todo el que creyera en él, que él pronunciaba, el que él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, el sello oficial, el Cordero de Dios. O sea, y los sellados de las 12 tribus se manifiestan similitudmente al mismo manifestación y ministerio de servicio, de anunciar el retorno a la tierra de 1000 años del Cordero de Dios. Y sepa que murió el Papa. ¿Qué pasa? Surge el Papa Negro. Y este Papa Negro con el anticristo es que ese Cordero de Dios va a venir a descender a la tierra, a la manifestación de ¿qué? De tirarlos vivos. ¿Qué pasa? Pues nosotros, ante su regreso, ¿qué hacemos? La misma similitud de Juan el Bautista. Preparar el camino, abrirle los ojos a los que están ciegos, el camino, abrirle los ojos a los que están ciegos, abrirle los oídos a los que están sordos, hacerle hablar al que es mudo, porque saben esta verdad y no se atreven a pronunciarla. Miedo a la persecución, al señalamiento, a un sinnúmero de persecuciones que van a venir por causa de esta verdad. Que apenas todos los apóstoles fueron masacrados, heridos, matados vilmente. ¿Por qué? Por decir que Cristo es el Salvador de la muerte, el que te dice yo soy el camino, la verdad, la vida. Pero sepa que Juan el Bautista pronunció ese camino. Viene uno el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, en quien los bautizará en fuego. Yo los bautizo en agua. ¿Por qué? Por mandamiento, para que entiendan que yo estoy dando testimonio del que ha de venir. Y yo le estoy diciendo a ustedes que estoy dando testimonio del que ha de venir, el Cordero de Dios. Óigame, mi hermano, y es tiempo de que usted abra los ojos ante esta
malaquiabilidad del mundo, que están ciegos por la religiosidad, por esta adúltera fornicaria que dice Apocalipsis 14:8, que dice: ay de ti, Babilonia, que le diste a beber al mundo el vino ponzoñoso. Alma mía, alaba a Dios. ¿Qué significa eso? Te dieron una palabra adulterada. ¿Usted sabe qué significa los panes sin levadura? Muerte y sepultura del Cordero. Usted está poniendo por el piso el vino de la sangre. Escuchando estos demonios que han endoctrinado al mundo. El mundo anda perdido, cabizbajo. Están con un cáncer terminal, mi hermano. Andan de que dice que tienen nombre y están muertos. Y por eso surgió Juan el Bautista, para preparar el camino, que decía: ha de venir el Cordero de Dios, aquel que pronunció el profeta Isaías, el que decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vid verdadera, yo voy a descender en el trono de David, mi hermano. Ese es el Cordero de Dios. Y ese fue el que Juan dio testimonio, el cual yo en esta noche le estoy dando testimonio, que ha de venir ¿quién? El Cordero de Dios. Óigame, y como el Cordero de Dios ha de venir, también tiene que surgir los 144,000 sellados, que van a ser el mismo prototipo de mensaje. Van a quitarle la careta a estos pastores burócratas que dicen ser evangelistas, apóstoles, como se quieran llamar, engañando a un pueblo, pitoseando la sangre del Cordero. Mire, mi hermano, usted va para el lago de fuego y azufre. Usted es aquella mujer adúltera. Usted es esa iglesia fornicaria que el Señor dice que se dice ser llamar judío y no lo son. Mienten, mantienen al pueblo. Van a pagar el precio, y el precio es muerte. Ha de venir el príncipe de este mundo y se va a comer el mundo, pero usted, ante la religiosidad, no ha leído las escrituras, no se ha dado la tarea, y por eso Juan el Bautista tenía que salir con esta ímpetu de pronunciar este evangelio así tal como es, para que entiendan y analicen y entiendan de que el tiempo está cerca. Ay, ay, ay. Y si usted te adora las escrituras, cuando entiende los anuncios que se dicen, los hay de las trompetas, que son para todos aquellos que le dieron la espalda a Dios, los que le dieron la espalda a los que no escucharon a sus siervos, que dijeron: al que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, reciba el que yo envío. O sea, usted tiene un problema si no escucha la palabra, porque ya Dios no va a bajar del cielo a decirle: mira, yo soy el camino y la verdad. No, Él viene a juzgar con la palabra de su boca. Si usted vio la película de Chosen, vea cómo Él dejó su estado antes de morir, como Él vino y sacó el templo airado. Es tiempo de la revolución. El Cordero no viene con palabras lindas. El Cordero viene a decirte: ven lindo. No, sí, a los que han guardado la palabra de su paciencia, Él nos guardará. Él nos guardará. ¿Cómo? Hacia las montañas, porque esa es la señal. Y sepa que Juan el Bautista dio testimonio del que había de venir, y los ungidos, los 144, dan testimonio del que ha de venir. Óigame, así como fue anunciado por Zacarías por un ángel, así también los 144 son pronunciados por unos ángeles. Fueron sellados por el mismo Cordero de Dios en un momento de sus vidas. Y usted lo va a ver. Van a ver un sinnúmero de gente que van a empezar a hablar cosas que usted no entiende. Cosas que una vez usted preguntó y no le dieron respuesta. Usted va a recibir un sinnúmero de respuestas donde se manifiesta la verdad del conocimiento. Donde los misterios que han sido ocultos, los misterios que han sido ocultos a las profundidades del abismo, que el mundo no conoce ni sabe, serán reveladas por el Cordero. Cuando usted analiza las escrituras, ¿qué significa Apocalipsis? Revelación. El libro del Cordero, las buenas noticias. O sea, Juan vino a darte buenas nuevas de salvación, que había de venir, el cual fueron hechos los cielos y la tierra. El verbo, la palabra, el Cordero de Dios, el que caminó entre los hombres, el que un momento dado dijo: sean las aguas, sean las aguas. Sea la luz, porque Juan dijo: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. De ese dio testimonio Juan. De ese va a dar testimonio los 144,000 en este último tiempo. Y le estoy hablando de las primeras características de dar testimonio del que ha de venir, el que abre el camino. Como hizo Juan el Bautista, los 144 en este último tiempo van a empezar a quitar careta a todos estos burócratas. Le van a quitar la careta a estos fornicarios, estos adúlteros que han adulterado la palabra, mi hermano. Han pisoteado la sangre, Roma, el Papa, la Babilonia, que dice Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, que dice que los que se escondieron sobre debajo de las piedras, que cayó el furor de la ira del Cordero. Mire, mi hermano, usted tiene que buscar al Cordero de Dios hoy, no sé cuándo,
En este momento, mañana, pasado, en su recámara, en su cuerpo, usted tiene que empezar a analizar cómo está usted delante de Dios. Si usted se muere hoy, usted está apuntado en el nombre del libro del Cordero. Usted está apuntado en el libro de la vida. Usted guarda las instrucciones que decía Juan el Bautista, que decía, acercado y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, mas el que creyere y fuere bautizado, este sea salvo. O sea, usted tiene que ser sellado por las aguas para que este cuerpo reciba la transfiguración. Cuando Cristo venga, que dice, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego, los que hemos vivido, los inmortales, los que llegaremos al final del camino, seremos transfigurados. ¿Por qué? Por la manifestación de que cumplimos que la instrucción de que de ser bautizado. Vea la importancia por cual que vino uno a dar testimonio de la luz. No era la luz, pero vino a dar testimonio de esa luz. Y ya de venir el Cordero de Dios. Y los 144 van a hacer la misma manifestación que hizo Juan el Bautista en pasado. O sea, y antes de Juan el Bautista había otro profeta que habló, Malaquías, diciendo que había de venir uno que abría el camino del Cordero de Dios. ¿Quién era este? Juan el Bautista. Y en el último tiempo, los que tienen el cántico, 144,000 sellados se paran delante del Cordero. Alma mía, óigame, y cuando el Cordero viene, ay, es que se para sobre el monte de los olivos. Oye, ahí se paran los 144,000 sellados en cantar su cántico, porque es el final de la trompeta. Y van a ser escogidos los que andan con ellos, que Él los mandó a liderar para guiarlos a las montañas. Ese es el propósito, guiarlo para que cuando venga el Cordero de Dios, ese es el remanente que hay de buscar. Ese es el remanente que Él ha de guardar en este último tiempo que habla en Apocalipsis. Sí, la mujer que es guardada por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Pero hay una iglesia que va a pasar por la mayor apostasía, la cual nunca ha habido el mundo, que negarán su fe por causa de la mentira, el engaño de estos falsos maestros, estos fariseos saduceos, que aún Zacarías, viendo que un ángel le abrió, no creyó. Hay un pueblo que ha estado años y años y años en el evangelio. Se le van a decir estas cosas, no lo van a creer. Juan el Bautista lo vivió el Cordero de Dios, y lo van a vivir los que están predicando la palabra en este último tiempo, que son los ungidos, 144,000. Y todo aquel que pronuncie la buena palabra del Señor, buenas noticias de liberación, de sanidad, de restauración, de que Cristo es el camino. Y le estoy hablando de la noticia de las buenas nuevas, del camino. Mire esta. ¿Qué tiempo tengo? Llevo más de 1 hora que después no puedo subir el video. Hermano, yo estoy que prendo de medio mariquetazo. No dice la hora. Oiga esto. Juan surgió para guiar el camino. Le expliqué en así, esto se graba. De ángel. Segundo. A su incredulidad, Zacarías quedó mudo. Óigame. Confirmó la profecía de Malaquías 3:1. Cristo, el Cordero de Dios, confirmó lo de Juan el Bautista, que dice, este es aquel del que está escrito, ya estaba escrito que iba a surgir un Juan el Bautista. Está escrito que van a surgir 144,000 sellados, que te van a quitar la careta, pastor de pacotilla, que te van a quitar la careta, evangelista de pacotilla, que te van a quitar la careta, ministro de cartón, hermano de cartón. ¿Por qué? Porque no guardan la palabra de la verdad. No están haciendo lo que el Cordero mandó a guardar, el vínculo de la salvación, la cual da carta de divorcio. ¿Por qué? Por la fornicación, la que habla Apocalipsis 2:20 al 23. Y hubo uno que dio testimonio que ya había de venir. ¿Quién? Este es aquel que está escrito: yo envío a mi mensajero delante de la faz, quien prepara tu camino delante de ti. Antes de que se manifestara el Cordero de Dios en la tierra delante de los hombres, la promesa a Abraham. Pues así que antes que se manifieste el Cordero de Dios, los 144 hacen la misma función, hacen la misma ecuación. Pronunciar la llegada del Cordero, abrirle los ojos a los que están vendados, a ese valle de huesos secos, a ese pueblo que está en fornicación y en adulterio, que es espiritual, que la verdad, lo que dicen bueno le llaman mal y a lo bueno le llaman malo. O sea, hay un sinnúmero de errores doctrinales que tienen al pueblo turbado, y esto hay de lamentar. ¿Por qué? Porque son los tibios, los que el Señor del Cordero van a ser vomitados por la apostasía, porque dicen que profesan el nombre de Dios, pero su corazón está lejos. Porque a Dios nadie lo engaña, porque dice, porque el Señor, al que le dio su aliento de vida, sabe, por cuanto yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Puedo saber quiénes son aquellos que fallan, porque Yahweh
Dios te da el aliento de vida y antes que tú respires ya Él lo sabe. Usted no engaña a Dios, se engaña usted. Pues entonces, de este se escribió Juan el Bautista. De esta misma manera fluyen los 144 de las 12 tribus. El sello de Dios es una señal de redención. Todos aquellos que eligen a Jesucristo como su Salvador se someten a su dirección y experimentan un cambio de carácter, un cambio de personalidad, su interior, el hombre interior, la mujer interior, los malos pensamientos hacia el vecino, que usted mata un sinnúmero de gente con pensamientos, que hace un sinnúmero de cosas que bajo ignorancia ante Dios usted está muerto, usted es un zombie. ¿Por qué? Porque Dios no lo mira. ¿Por qué? Porque está mal. Y Dios sí lo ama, lo quiere, pero necesita que usted, para poder Dios, como un hijo que le da dolor de cabeza a un padre, como que, mira, que Dios bregue con él hasta que razone y madure. Así mismo hace Dios. Por ahí quienes se van a la perdición, caen en una perpetua, se van 99 años presos, así mismo muchos se van a ir al infierno, porque se tiran a la perdición, porque el padre le enseñó los buenos modales, pero el hijo cogió los malos pasos y terminó en una cárcel podrido. Y terminó un alma perdida en el infierno, pues no coge los consejos del Padre Celestial, que es el Padre de la Luz, el que dice, yo soy el camino, el que Juan pronunció las buenas noticias y abrió el camino, como los 144 que abren el camino, aquellos que pronuncian la verdad, porque Dios envió de dos en dos a pronunciar, a los 70 los envió, y de esa misma manera, estos sellados que Dios va a utilizar, un sinnúmero de gente, óigame, los redimidos, todas las naciones. Después de esto vino una multitud que nadie podía contar de toda nación y tribu y pueblo. Y vi de pie el trono delante del Cordero y vi las vestiduras blancas, las palmas de las manos y clavaban a la voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Quiénes son esos? Como primicia de la redención, atestiguaron a la venida de la segunda venida de Cristo y verán a resucitar la gran multitud junto a quienes ascenderán para ser resucitados por Cristo. Daniel 12 del 1 al 2. Apocalipsis 1 al 7 te habla de esa venida que ha de venir el Cordero de Dios, como pronunció Juan el Bautista, que se manifestó, óigame, y de esa misma manera se pronuncia que ha de venir el Cordero de Dios al fin del camino. Por eso, llega el momento que nos va a tocar huir, nos va a tocar correr. Sí seremos guardados, sí seremos librados, como fue en la manifestación de Moisés, con mano dura, con violencia. Dios lo hizo, te lo muestra en la película Chosen. Vea la película Chosen en el cine y usted se va a dar cuenta cómo Cristo, antes de ser crucificado, se indignó ante lo que hacían los sacerdotes en su templo, o sea, físico, y lo saqueó. Cuánto más todos aquellos que dicen, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Dios, en la cual Dios añora celosamente y dice que no lo contristen para el día de su redención cuando Él regrese. Acá hay un problema bien serio. Acá hay un problema tan serio que por no escuchar a Juan el Bautista le llamaba generación de víbora. ¿Quién los enseñó a escapar de la ira venidera? A los fariseos y los saduceos. Pero a otros que escuchaban la palabra de la verdad, ¿qué les decía? Los llevaba al arrepentimiento, los incitaba a creer al que había de venir, el cual decía que no era digno de desatar el calzado. Nadie, ni los 144, ni Juan el Bautista es digno de desatar el calzado del Cordero de Dios, el cual nosotros en esta tierra, muchos damos testimonio de Él, que ha de venir, que ha de manifestarse. Y ese es el Cordero de Dios, el que ha de venir, el que Juan dio testimonio, el que los 144 hacen la misma historia. Tiene una similitud Juan el Bautista con los 144 porque hacen la misma función. Juan el Bautista causó estragos. Imagínense en 144 en este último tiempo dándole bofetada a la bestia, quitándole las armas, pronunciando que nos vamos para el reino milenial de Cristo, 1000 años en esta tierra en gozo. Óigame, donde el falso profeta, el palpa negro que va a surgir, el anticristo que va a surgir y el dragón serán lanzados vivos al pozo del abismo por 1000 años. Óigame, mire esto, importancia de las características de este grupo. Viven el tiempo del fin. Sufren a causa de los pecados, porque la persona que sabe la verdad, lo que ha de venir, se agobia,
Una persona que sabe el mal que le va a venir a un sinnúmero de cosas, que ha de venir, que Dios le anticipó estas cosas, uno se agobia. Jeremías se agobió a tal modo que decía, Dios mío, y le decían el profeta llorón, Señor, pero es que ¿cómo es posible que ha de venir una cautividad de 70 años y tú me lo muestras a mí? ¿Cómo yo le digo esto al pueblo? El pueblo no va a creer porque estos falsos saduceos, fariseos, hipócritas, no han creído, han contaminado tu palabra, han torcido la ley, han llevado al pueblo a la fornicación, al adulterio por la mentira. Y Jeremías se agobió. ¿Por qué? Sufrían causa de los pecados, como le pasó a Juan el Bautista, que sufría penalidades. Fue llevado a la cárcel, fue decapitado, ¿Qué hora es? Nadie no lleva una hora, me dice cuando tumbo. Esa es la esposa mía que le gusta verme predicar. Óigame, los 144 pasan la tribulación, llevando el mensaje. La iglesia, los pastores, todos pasamos la gran tribulación. Las 10 plagas las vamos a ver, pero las 10 plagas no tocarán nuestra morada. Faraón no tocará nuestra morada. El pozo del abismo, las plagas cuando se desatan los hay, que dice que sale Apolión, en hebreo Abadón, que cubrieron la tierra de tiniebla. Esa es la plaga de tiniebla que se va a comer al mundo. Y esa plaga de tiniebla al pueblo de Israel no le hizo daño, porque tenían la sangre del Cordero, o sea, del que Juan pronunció, que daba testimonio del camino de la luz. Y nosotros, como estamos dando testimonio de la luz, vamos a ser librados de esa plaga de tiniebla, porque nosotros somos los obedientes que vamos a correr en las montañas, como dice el Cordero de Dios, que Dios, cuando vean en el lugar santo de la abominación desoladora, corran a las montañas. Esas son todas las situaciones que vamos a pasar todo el mundo, pero que hay un plan. Dios tiene todo canalizado. Todo el mundo no lo cree. Mas el justo por la fe vivirá. Gracias a Dios que se están desatando todas estas cosas. El Papa, las profecías, los 3 papas que profetizó Nostradamus, también habla de la corona. Tanto después por allá de las iglesias, todo el mundo ha zumbado una verdad. La era de la sexta iglesia surgió, la iglesia pentecostal Filadelfia, hasta el 2022. 2022, la semana de la profecía, es la iglesia de la Odisea. Filadelfia ha ido hasta el 2022. La Odisea es la persecución. Durante los 6.000 años, el Cordero de Dios manifestó su plan de salvación. Cuando una vez surge, que muere y resucita, se manifiesta en las iglesias en Éfeso. Pero en el transcurso de 2.000 años para adelante, surgió por la manifestación de que rompió los sellos, el primer sello, el caballo blanco, que se le dio la corona para vencer y venció. El segundo, quitar la paz de la tierra, eso lo rompe el Cordero. El otro, el del anticristo, el que le da permiso a hacer al anticristo todas esas cosas porque están escritas, es el Cordero de Dios. Y los demonios están temblando, los principados están temblando, el mismo diablo está temblando, porque ellos saben, cuando usted lee el libro de Enoch, toda esa historia, wow, los demonios que están temblando porque ha de venir el Cordero de Dios. Los ángeles que están en el infierno, que van a ser más sentenciados cuando después de esos 1000 años el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, ay, 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 ay. Entonces dice, y cántico nuevo. Y cantaba un cántico delante del trono, y ninguno podía perder, sino aquellos 144.000 sellados, porque fueron los que se mantuvieron íntegros, guardados para Dios durante su vida, de una manera en fe y creencia, en medio del desierto y turbulencia, como fue manchado a la manifestación del Cordero de Dios, el linaje, que lo trataron como un hijo de pecado, como un hijo de fornicación, de una familia de aberración, de la manera de Rahab, de un sinnúmero de cosas, algo contradictorio. La genealogía de Cristo es algo contradictorio a como debió ser. ¿Por qué? Porque Él anda en contra de la corriente. Cristo no corre a favor de la corriente. Dios siempre ha andado en contra de la corriente para quitarle, arrebatarle la muerte o sepulto, su victoria mediante la cruz. Le quitó la llave del abismo a la bestia mediante la crucifixión. Y Él tenía que establecer un plan, lo ejecutó a perfección, que dio su vida por nosotros,
Por lo tanto, pero Juan el Bautista dio testimonio antes que se manifestara. Y antes de tu segunda venida, su primera manifestación a la tierra, que fue mediante Juan el Bautista, en que profetas pronunciaron 400 años antes, de la misma manera dice, este es aquel que estaba escrito, del que le abre el camino. Y estos 144 es la misma historia, dan testimonio del que está escrito, porque eso está escrito. Tienen un cántico que le cantan al Cordero de Dios. Óigame, el cántico es la palabra es la que te lleva al oído, la palabra es la que te quita la infección de oído, la palabra es la que te llega al alma, por la palabra tú crees la palabra. Por la fe, por el oír viene la palabra de Dios. Usted cree en el arrepentimiento, usted cree en el Cordero de Dios, usted cree que Cristo es el Cordero, el camino, la verdad. Un sinnúmero de cosas que dice que lo que es imposible lo hace posible por medio de la fe. Y eso pronunció Juan el Bautista. A uno le decía, acercado y convertido, generación de víboras, ¿quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Fariseos hipócritas, porque hay un sinnúmero de fariseos hipócritas, que es lo que hoy vivimos en este tiempo, que no pronuncian la verdad. Dicen ser judíos, no lo son, mienten. Yo el Señor los haría mentirosos. Apocalipsis 3:9. Y el 10, ¿qué dice? Que nos guardará como hizo el Señor ante la plaga de los primogénitos, que guardó a su pueblo. Cuando surja la plaga, que es la quinta copa, la quinta trompeta, la quinta copa, óigame, esta bestia, Abadón, que sale, que se llama, que es el rey del abismo, se va a comer al mundo. Por 5 meses se le da potestad a aquellos que no tienen el sello del Cordero, que no han sido sellados por los 144,000 sellados que pronuncian la palabra de la verdad, porque no están sellados. Porque mira que no ha tocado sellar un sinnúmero de gente por la palabra, como aquel joven que estuvo en la cruz, que ya están antes de morir como enfermeros, son pacientes terminales. ¿Para dónde tú vas cuando tú te mueres? Le llama a mi esposa y le explica porque están convaleciendo. Ahí no hay religión, aquí hay salvación. Y hecho a Cristo, el Cordero dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. O sea, el que Juan el Bautista dio testimonio que había de venir uno el cual no era digno de sacar el cordero de sus zapatos, su cordón. Y este dio testimonio. Los ungidos, 144, pronuncian lo mismo. Dan testimonio del que ha de venir. Desenmascaran a estos fariseos, saduceos, hipócritas, espíritus de anticristo, que pronuncian mentira, engaño. Este es el espíritu de anticristo, porque las cosas de Cristo no siguen. Y si usted no conoce el camino de la verdad, de la senda antigua, el camino de la senda antigua es el camino que te lleva a la montaña, el camino angosto, chiquito, que hay que pasar trabajo, que hay que escalar, que hay que sudar, que hay que jalar. Ese es el camino que te lleva a ti a la gloria de Dios, que Moisés tuvo que subir el monte Sinaí. Y Dios nos manda como a Abraham, que lo mandó a una montaña, a ver cómo también se destruía Sodoma y Gomorra. Y Dios nos manda a nosotros a las montañas. Usted vio Avatar, que los árboles cobraron vida y guardó a los que estaban con el grupo del bien. Así Dios va a hacer con nosotros mientras nos metamos en ese monte, porque esa es mi fe. Esta es mi fe. Y esa es la fe, porque por algo Él nos manda a correr en las montañas. Y nosotros aquí en Puerto Rico tenemos un yunque hermoso. Tenemos unas montañas hermosas, tenemos unos cerros hermosos. Ahí tú te metes y hay árboles que parecen que tienen casi 30,000 o 40,000 pies. Pues como tú vas subiendo una montaña, tú te crees que estás en un mundo de Avatar. El mundo de la tribu de Efraín, Puerto Rico. En la cual también Dios nos puso a decirle al sol y a la luna, se detengan, se detuvo. ¿Por quién? Por la tribu de Efraín. Conquistamos Jericó, estamos en la Biblia. Tú, Efraín, en la cual Jacob bendijo primero que a Manasés. Serás bendita Puerto Rico, isla del Cordero. Dios nos determinó para este tiempo, para pronunciar esta palabra, abrirle el camino a los ojos. Tuvimos un Guille Ávila que en el modelo teórico que proyectó bajo ese concepto, Dios honró esa palabra, y de ese formato muchos fueron sellados ante la muerte. Muchos bajo el formato de Guille Ávila van a ser resucitados, porque Guille lo que decía, Cristo viene, Cristo viene. Llevó la palabra a Costa Rica, Ecuador, el mundo entero. Todo el mundo sabe quién es Guille Ávila. Se le tiene que dar gracias, porque de la tribu de Efraín conquistó corazón y selló al mundo entero con esa palabra. Y bajo ese formato sepa que muchos van a ser resucitados, porque pronunciaron que Cristo era la resurrección.
iglesia de Filadelfia. La otra, ¿cuál es? La Odisea, la última, la del Apocalipsis. Es una manera que Dios se manifestó, y bajo la mentira y el engaño que abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Cristo reconoce todas las teorías dogmáticas de los hombres como doctrinas de Satanás, sinagogas de Satanás. Cristo, no existe templo de que Cristo murió, resucitó, se destruyó el segundo templo. El pueblo judío no tiene templo. El falso Israel que hay fue creado por la élite, fue creado por la bestia, por el Vaticano, por Reino Unido, la corona británica. Ellos son la élite. Esa es la tribu de Dan. Esa es la tribu en la cual engañó al pueblo, se infiltró en los reyes, en la corona, en la dinastía, se infiltró y se reptiliano. La simiente, como fueron los Nefilim. Los Anunnaki, que se juntaron los espíritus inmundos con los humanos y nacieron estos hombres gigantes. Y la palabra te dice, Daniel capítulo 12, 4, dice: pero tú, Daniel, sella el libro y cuídate de la llamada ciencia. ¿Cuándo? En los últimos tiempos, los demonios con los hombres han hecho unas alianzas que ya están personificados, como la película Men in Black. Todas esas películas, todas esas conspiraciones que te revelan, mire, son verdad. Están metidos entre nosotros de hace rato y no se pueden manifestar. Ve una película que hay en Netflix, que sale, lo que se llama El Herrero. Vea cómo se manifiesta ese espíritu inmundo, que la niña turbada. Vea esa serie y se va a dar cuenta cómo es la manipulación, cómo los demonios manifiestan su plan, su ejecutoria, cómo ellos tienen una misión de hacerle la vida imposible a ti, a mí, mami, papi, a medio mundo, para que nosotros no entendamos esta verdad. ¿Por qué? Porque estos fariseos, saduceos, están aliados con ellos. Han hecho como caciques que vendieron sus tribus por lana, por los bienes de esta tierra. Se corrompieron. O sea, el pan que se llama los panes sin levadura representa la sepultura de las falsas doctrinas. Los panes sin levadura representan la sepultura de Cristo. Los primeros frutos de su resurrección. Y si Cristo, por eso en Apocalipsis 2:20, oiga lo que yo le estoy diciendo, que usted va a ver este video. 2:20, pero tengo contra ti que retiene la doctrina de esta mujer profetisa, que le dieron a comer la comida sacrificada. O sea, lo que ya Cristo sepultó, la falsa doctrina, la falsa mentira de la ley, que se rasgó el velo, él enterró todo eso. Y aquí están todas estas doctrinas. Entonces eso fue en el pasado, Elías, 800 años antes de Cristo. Y ahora, después de Cristo, estos fariseos, después que vieron que es el que resucitó el Cordero, que aún en su muerte, cuando resucitó, en su muerte dice, gente que había muerto de los sepulcros resucitaron. Eso lo dice la palabra. Eso lo dice el libro de Mateo. Eso lo dicen los pergaminos del Qur'an, que relatan y revelan el famoso punto. Punto llegó la venida del Señor. Destronaron la teoría pretribulacionaria, destronaron la teoría de la Trinidad. ¿Por qué? Porque son herejías satánicas. Vean los mapas, yo les envío los mapas de gratis. Vean los mapas de los 4.000, 7.000 años, que puede contabilizar la historia, puede contar las 2.300 oraciones de Daniel. Óigame, esto no es juego, esto no se llama protagonismo, esto se llama dar testimonio como quien, como hizo Juan el Bautista. Eso van a ser los 144.000 se llama. Vea la similitud. Simultáneamente, como Juan el Bautista y los 144 son los hijos de Juan el Bautista, son los prototipos de Juan el Bautista, pero son 144 que dan testimonio del que ha de venir. Mira qué sencillo. La misma historia como fue Zacarías, y fue anunciado por un ángel y quedó mudo por su incredulidad. Las palabras que hablan los 144 a un sinnúmero de gente que día a día ellos mismos sin darse cuenta hablan, porque muchos no lo saben y lo van a saber, es el conocimiento de despertar. Óigame, la gente se queda muda así de tantas cosas que tú le vas a decir. Y sepa que ante esa situación, pastores, ministros, evangelistas, miembros de iglesia, familias enteras, ante la mentira, la infección de oído, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, serán decapitados, serán vomitados por el Señor. Son tibios porque no están firmes en la fe, no militan en lo que creen. O pasa o no pasa. O me toca o no me toca. Tienes que estar firme. Yo no paso eso. Estás condenado. Porque confíate en una creencia errada. Confíate en una fe errada. Confíate
que la teoría de Santa Clara, ¿verdad? Cuando era mami y papi que te daba el regalo. Confíate en la casita de paja que te dijo el pastor, que es la teoría pretribulacionaria, que va a venir un huracán categoría 8, 10, no sé ni cómo el diablo se llama este huracán, se llama Abadón Apolión en griego. Y este huracán categoría 8 y 10 te va a coger esa caja de paja. Mira, te van a dar, te van a zumbar para arriba, para abajo, te van a coger, mira, usted va a hacer escante, mira, decapitado, porque muchos saben que si se ponen la marca de la bestia, el pueblo de Dios ya sabe esto. Las iglesias pentecostales saben eso. El problema es que tienen que despertar de esa teoría satánica del rapto. Mire, eso no es verdad. Eso es una mentira satánica. Y eso los va a fastidiar. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en esta creencia. Usted pusieron su confianza en una aseguradora que te dijo que te iba a pagar la quimioterapia. Te mintió y te engañó. Y tú has pensado que tú no me vas a pagar el seguro que tú me dijiste y yo con este cáncer. Mira, a usted le sube la bilirrubina, usted se quiere comer al vendedor de seguro, usted quiere coger a la compañía y le quiere... Usted sabe todo lo que usted quiere hacer a esa compañía. Ante esta situación, o usted dejó un seguro de vida para que si le pasara algo, sus hijos lo cogieran y resulta que las instrucciones que usted le dio a sus hijos, esa gente indignidad, le roban ese derecho. Son tantas cosas que el ser humano le van a venir. Y estamos en los tiempos del fin, estamos en los tiempos que hay que entender estas cosas. Juan el Bautista dio testimonio que venían con él. Los 144 hacen lo mismo. Muchos en aquel momento, Señor, esta gente no son tus discípulos y en tu nombre echan, pero no se lo prohibáis. Si ustedes no lo hacen, Dios mandó a predicar la palabra, a pronunciar las buenas noticias, ustedes no lo hacen. ¿Por qué se lo prohíbe? Dios se glorifica de la manera que sea, como Él le da la gana por la palabra. La palabra no torna atrás vacía, la palabra fluye. Dame, ¿qué? La palabra fluye. Mira, se congeló. La palabra fluye. Y la palabra ha surgido. La revelación de la palabra ha fluido. Mucha gente están hablando verdades que tú dices, wow, pero ¿cómo es posible que esa persona esté diciendo esto y sea verdad? Porque habló una mula. Habló un Jeremías que anunció un nuevo orden mundial, no le creyeron. Un sinnúmero de profetas que anunciaron nuevos orden mundiales. Un sinnúmero de cosas locas. Y Dios se glorificó. Un Jonás que pronunció la caída de Nínive. Y creyeron. Porque Jonás provenía de Dios. Creyeron. Y Cristo dijo, la señal de Jonás les da. A esos escuchen. Porque yo soy más que Abraham y vosotros no le creáis. Hipócritas, fariseos, como así mismo le decía Juan el Bautista. Ustedes son unos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, pastores, iglesia de Dios pentecostal, adventista, episcopal, apóstol. Ustedes son unos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Las obras de Abraham ustedes ninguno hacen. Las obras del Cordero ninguno ustedes hacen, porque ante la teoría pretribulacionaria son unos mentirosos, son unos engañadores, son unos burladores, pisotean la sangre del Cordero. Óigame, así como Roma, que Dios le dio, ay de la gran Babilonia que le dio a beber el vino ponzoñoso, es la sangre del Cordero, la palabra, la que es el pesar. Óigame, la que usted, cuando Él está dando su sepultura de estas falsas doctrinas, usted la está resucitando. Usted está bebiendo el vino de Roma, la teoría pretribulacionaria es satánica. Sinagoga de Satanás, están en los mapas de ellos mismos. Usted lo ve y todavía no lo cree. No es mi problema. A Juan el Bautista no le daba problema, se lamentaba, porque la gente caía en claudicación, caían en condenación, porque Juan le daba, le advertía que había de venir uno que era la luz. Y el que no creyó en la luz, siguió en las tinieblas. Y el que no creyó en la luz y lo negó ante los hombres, será condenado. Oiga esto, dice, a construir, Apocalipsis 14, 13, dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, oiga bien,
que de aquí en adelante mueren en el Señor. Si dice el Espíritu para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. ¿Cuáles son tus obras? Que muchos van a caer, muchos van a morir ante lo que se ha de desatar. 2026, marzo 10, por la agenda surge el anticristo. Falta ahora que muere el rey. Hoy 21 de abril murió el Papa. Cuando murió la reina de Isabel, 8 de septiembre de 2022, casualmente yo nací en 1981, un 8 de septiembre, así como murió la reina Isabel. Y cuando muere la reina Isabel, inicia la semana 70. Muere el falso Papa surge el negro. Él abrió el jubileo de las 6 puertas. O sea, este Papa surgió el pacto abrahámico que fue firmado en Abu Dhabi 2019 y un 14 de mayo del 2022 también fue manifestado y confirmado ya públicamente, abrieron. O sea, simbólicamente un 14 de mayo del 2022 también Israel fue hecho Estado en 1948. La misma historia que fue manifestado el pacto abrahámico, las 3 denominaciones. O sea, y Roma ya mismo a esta manifestación, todas esas iglesias bajo de Roma son herejes. Son herejes. Bajo estos términos que viene que lo que hacía Roma, imponía su doctrina, el anticristo, porque es un falso profeta. Cuando le quiten la careta al Guillermo al hijo de Diana, que va a ser el próximo rey del nuevo orden mundial, está en camino a la corona, ya está la manifestación, ya el rey está desahuciado, que le queda un año, que se va a morir en el 2026, él entra en la corona. Esto no es juego. Surge el Papa Negro, el anticristo y el diablo. Los que el Cordero de Dios, el que Juan el Bautista dio testimonio, los 144, ese es el que los va a mandar a los 3 al mismo infierno vivo. Concluyo. El sello de Dios vivo se llama entero, modelo conceptual que Dios me dio, como Nightingale. Ya usted está este mensaje por aquí, en TikTok, por todos lados. El sello de Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen su carácter y semejanza de Cristo. Así como se da y se recibe el impreso y sello de Dios, así también el alma recibe la impresión del Espíritu, como fuimos bautizados por el bautismo de Juan el Bautista. Recibimos el sello. Juan el Bautista selló. Los 144 sellan a mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando sale la bestia, los que no tenían el sello de Dios, hay de ellos. O sea, así como recibe la impresión del sello, así también el alma recibe la impresión del Espíritu, la que va a ser transfigurada, y el alma, y conserva la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan los mandamientos. Zacarías guardaba los mandamientos. Los 144 guardan los mandamientos y son anunciados como los ángeles, así como Zacarías. Pero van a haber gente que van a quedar mudos, incrédulos, como Zacarías, que estuvo mudo por todo ese año hasta que su esposa diera luz a Juan el Bautista. Ahí fue que creyó y dio testimonio del ángel que le habló. Y dice, y la gran masa de cristianos, aquí, me quedé por aquí, y así como la seda recibe la impresión del sello, así también el alma recibe la impresión del Espíritu de Dios, conserva la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen frutos de justicia. Oiga bien, frutos de justicia. Bienaventurados los justos, porque de ellos es el reino de Dios. Y creen en Cristo, Dios los honra. Y dan fruto de justicia. La gran masa de creyentes cristianos, profesos, sufrirán una amarga desilusión el día del Señor. Muchos cristianos, fariseos, saduceos, que escuchan la doctrina de estos sinagogas de Satanás, que Juan el Bautista señaló, que Cristo señaló, que cuando entró el templo, derrumbó el templo con todo por estas cuestiones. Óigame, dice, sufrirán amarga desilusión el día del Señor. No tienen su sello en su frente. El Dios vivo, por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios en mucho, más que el incrédulo declarado. Se mueven a tiendas en tiendas cuando podrían andar en la claridad meridiana, la palabra guiados por aquel que jamás se ha equivocado, el Cordero de Dios. Muchos van a mendigar, muchos se van a lamentar por no escuchar la palabra de la verdad. Y Juan el Bautista dio testimonio de esta verdad. Los 144 dan testimonio de esta verdad. Los 2 testigos van a dar testimonio de esta verdad.
en este último tiempo, la semana de la profecía. Así que yo le quiero regalar todos esos mapas, toda esta información. Está en mi perfil, en YouTube, en Facebook, en TikTok, por todos lados. Vea los vídeos, hay mucha información, párelo, dele para adelante los vídeos de YouTube, los mapas, se los envío para que abra los ojos y pase para abajo la información. Compre el libro que explica todas las cosas que las iglesias nunca hablaron, todos esos tabús que no se aclararon. Viene vergüenza para un pueblo, viene una apostasía, viene una cosa de loco. Así que mi gente, los dejo para poder subir este video. Esto queda grabado para la historia. Así que la simultáneamente del propósito de Juan el Bautista, su visión.